está llevando a mucha gente al infierno. La palabra de Dios dice en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, aquí recuerden lo que el pueblo le pidió a Moisés. Dile a Dios que quite las serpientes. Aquí la palabra de Dios dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es evidente que Cristo vino a quitar el pecado del mundo, pero es evidente que el hombre tiene que hacer un acto de fe para que el pecado personal de él, para que el pecado personal suyo, para que el pecado personal mío sea quitado. ¿Cuántos me entendieron eso? O sea, la salvación no es automática. No es que todo el mundo sea salvo porque Cristo quite el pecado del mundo. Cada ser humano, como lo hice yo, como lo hizo usted, tiene que ir. Yo quiero esa salvación. Yo quiero que quites el pecado mío. Yo quiero la salvación mía. Porque aunque Jesucristo vino a salvar al mundo, y de hecho ese es el propósito, cada ser humano. Es por eso que la salvación no es hereditaria. ¿Cuántos me entendieron? No, porque mi papá fue salvo, no, porque mi tía fue... Así le contesta a la gente a veces. No, porque es que mi mamá es cristiana, es porque mi papá es cristiano, es porque mi tío... ¿no? Cada uno tiene que decir, yo te recibo, Señor. Porque aunque dice la palabra que quita el pecado del mundo, pero fíjense lo que dice Juan 1:12. A ver, ¿quiénes tienen buena memoria? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que le recibieron, todos los que no le recibieron, los que no la aceptaron, por supuesto que no llegarán a ser hijos de Dios nunca, porque tiene que haber una decisión personal de cada ser humano para apropiarse de la salvación que Dios proveyó para nosotros a través de Jesucristo. Vamos a leer ahora Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Estamos en el punto ¿por qué Jesucristo es la solución para el pecado del hombre? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Dice la palabra de Dios así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dice la palabra, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, el perfecto, el que nunca cometió pecado, el que no tuvo engaño en su boca, por los pecadores, por los tramposos, por los marihuaneros, por los adúlteros, por los fornicarios, por los viciosos. Esa es la justicia de Dios, el justo por los injustos, ¿verdad? Vamos a leer también Romanos 3, 21 al 24. ¿Por qué Jesucristo es la solución de Dios para el pecado del hombre? Romanos capítulo 3 y versículos 21 al 24 dice de la manera siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Para quién? ¿Para todos los que qué? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente, de gratis, pero poniendo la fe, pero creyendo, pero apropiándose de la obra de salvación, ¿verdad?, que tiene que ejercer todo ser humano. Si miraban la serpiente de bronce, eran salvos de la muerte, pero si no la miraban, si no creían que era suficiente con mirarla, escuchen bien, si no creían que era suficiente con mirarlas, mirar la serpiente de bronce, la gente se moría.
Si no creemos que es suficiente confiar en la obra de Cristo y por lo tanto no confiamos en Él, nos morimos también eternamente. Ni más ni menos, ¿verdad? Si ponemos una mirada de fe en Cristo, en el Cristo levantado en la cruz, muriendo por nosotros, también somos salvos del pecado y librados de la muerte eterna. Quiero repetir aquí el detalle que mencioné hace un momento. O sea, el pueblo le pidió a Moisés que quitara las serpientes. Es como si le dijéramos a Dios, quita el pecado para yo no pecar. ¿Será que Dios va a hacer eso? Señor, estaba orándole Jesucristo al Padre, Señor, no los quites del mundo. Guárdalos, como que digo, guárdalos del mal, pero no los quites del mundo. Déjalos allí, para que aprendan a vencer el pecado. Nosotros tenemos que aprender a vencer el pecado. Y por eso nunca le pida a Dios que le quite el pecado. Nunca le pida a Dios que le quite ese vecino que es mal hablado, que ese vecino que le pone el equipo de sonido, ese vecino que le pega a la mujer. No le pida a Dios que se lo quite de al lado, porque no se lo va a quitar. Clame a Dios por ese vecino. ¿Cuántos me están oyendo? Pídele a Dios, porque ese vecino se lo puso Dios a usted para que usted lo salvara, o para que usted lo llevara a los pies de Cristo. Así que, hermano, no, yo quiero mudarme a un barrio donde no haya gente mala. Vete entonces para el cementerio. No busque eso, porque nunca lo va a encontrar, ¿verdad? Tiene que haber siempre un acto de fe de nosotros. Mis queridos hermanos, cuando la palabra dice todos los términos de la tierra, quiere decir que la salvación es universal para toda la humanidad, ¿verdad? Y la palabra dice, y no hay más. Me gusta esto porque dice, estoy hablando de Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Diga conmigo, y no hay más. No hay más, no busque por otro lado, ¿verdad? Solo existe un solo Dios, por lo tanto un solo Salvador, por lo tanto un solo camino, por lo tanto toda opción diferente queda excluida, todo camino inventado por el hombre queda excluido. Y dice la palabra, dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, hay caminos que parecen buenos. Hoy en día yo me quedo aterrado con tantas religiones. La hermana Nuri me estaba comentando que se le mudó a su casa una señora que pertenece a un movimiento, bueno, no lo voy a mencionar porque ni siquiera sé cómo lo sé mencionar. No, yo no soy cristiana, pero soy de movimiento, no sé qué, Crisma. Y yo me quedo aterrado, hermano, la cantidad de movimientos que hay creciendo en gracia. Ese otro que ahora lo han acogido los grandes de la televisión, ¿cómo que se llama? Bueno, hay una cantidad de movimientos por todas partes que la gente se está inventando. Pero lo grave de eso es que están sacando a Cristo del contexto. Lo grave de eso es que están escogiendo un camino diferente a Cristo. Y como dice la Escritura, hay un solo Dios. Vamos a leerlo para los hermanos que no se saben este texto. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. A ver, voy a hablar aquí con mucho respeto. Yo respeto mucho las creencias de otras personas, pero la palabra de Dios aquí excluye por completo toda opción que no sea Cristo. Es por eso que nosotros no nos apoyamos en ningún santo. Es por eso que nosotros no adoramos a María, no porque no la apreciemos como dice la palabra, bendita entre las mujeres, sino porque ella no nos puede salvar. ¿Cuántos saben eso? Porque ningún santo nos puede salvar. Por eso es que no ponemos la mirada en ningún santo, por muy
San Pedro, ni San Pablo, ni San Nicolás que sea, ¿verdad? Absolutamente, porque la palabra de Dios es excluyente, la palabra de Dios es categórica, la palabra de Dios no ofrece alternativa. Hay un solo Dios salvador que dice: mírenme a mí, no hay que mirar para otro lado. Y la solución que yo he previsto se llama Jesucristo. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo hombre. Mis queridos hermanos, hoy, como dije hace un momento, el hombre se ha inventado tantos caminos, tantas alternativas, pero usted nunca se ha preguntado por qué razón el hombre se inventa caminos diferentes para llegar al cielo. El movimiento, la nueva era que yo estaba diciendo ahora, que se me había olvidado, la nueva era, que está de moda entre los artistas y no sé qué cosa, la gente de la televisión, y movimientos por aquí, movimientos por allá. Hermanos, ¿sabe usted cuál es el problema? Yo lo mencioné en domingos pasados. El problema es que la gente quiere caminos pero que no tengan cruz. ¿Cuántos me están entendiendo? Jesucristo dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. La cruz de la santidad, la cruz de una batalla permanente contra el pecado, eso es una cruz. La cruz que tienes que amar aunque no seas amado, eso es una cruz. La cruz de tener que perdonar aunque no merezcan el perdón, eso es una cruz. La cruz de tener que hacerle el bien a quien te haga mal. Esa cruz, hermano, no todo el mundo la puede llevar. Solamente los que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la gente escoge caminos atractivos, pero porque no tienen cruz. No les exigen nada. Quieren entrar al cielo con la carga de pecados, con la carga de prejuicios, con la carga de problemas que tienen, pero no quieren entrar por el camino de la cruz, el camino de la santidad, el camino del temor a Dios, el camino estrecho donde hay que sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y por eso es que hay tantas alternativas, y por eso es que hay tantos caminos que el hombre se ha inventado, que dice la Biblia, que parecen derechos, que parecen buenos, pero el problema es a dónde conducen, ¿verdad? ¿A dónde terminan? ¿Cuál es el final? Ese es el problema. Y el final es la condenación eterna, porque solamente hay un camino para llegar al cielo, que se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, aleluya. Mis queridos hermanos, considerando lo que hemos dicho sobre nuestro Padre Celestial, recuerde que el tema del mensaje es salvación para toda la tierra. Considerando que Dios, antes de ser creador, pensó en salvarnos, considerando eso tan maravilloso, hermano, ¿usted cree que Dios quiere que alguien se pierda? Vamos a leer Ezequiel capítulo 18, 23. Ezequiel capítulo 18 y versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. Mire la pregunta que se hace Dios aquí. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartara de su camino, de sus caminos? Es como decir, ¿quiero yo que lo que he creado se pierda en el infierno eternamente? ¿Quiero yo que ese ser que yo formé a mi imagen y semejanza se pierda en la eternidad, en el infierno? En otras palabras, eso es lo que está diciendo Dios aquí. ¿Quiero yo la muerte eterna del impío? Y yo traslado esta inquietud o este texto, lo contextualizo de la siguiente manera. ¿Quiere Dios la muerte de su vecino borrachín, de su vecino adúltero,
de su vecino que es impío, de su vecino que maltrata a los hijos? ¿Quiere Dios la muerte de aquel vicioso? ¿Quiere Dios la muerte de su esposo inconverso? No, Dios no quiere la muerte de nadie. Porque si pensó en salvarnos antes de crearnos, ¿cómo va a querer que nos perdamos, hermanos? Y una vez yo prediqué un mensaje donde yo hablaba de que Dios está buscando razones para salvarnos, inventándose razones para salvarnos, inventando argumentos para salvarnos. Y de pronto usted dirá, este pastor está inventando cosas allí. Pero en mi corazón, hermanos, el hecho de que Dios está llevando a mucha gente al infierno, a que vengan y cuenten lo que vieron allá. A ver, ¿cuántos saben de qué estoy hablando? De que le permita a mucha gente ir por unos minutos al infierno en el espíritu y regresar para que... Inclusive, hay un libro católico que yo leí, la hermana Ani me lo prestó. Una muchacha católica fue llevada al infierno para que se diera cuenta de que el asunto es verdad. O sea, Dios está usando estrategias nunca antes vistas en la historia del hombre para que el hombre no se pierda. Está llevando a la gente al infierno para que vean que no es cuento, que es realidad. Para que el hombre se dé cuenta, mis queridos hermanos, que así como existe el cielo, existe el infierno. Y que cuando la Biblia habla del fuego que nunca se apaga y que el gusano que nunca muere, está hablando verdad, que es la palabra de Dios. Dios está usando estrategias increíbles para que el hombre no se pierda, porque no nos creó para que nos perdiéramos. Fue un padre que buscó la salvación antes de crear. No póngase usted a pensar cómo será ese padre, hermanos. Lo mismo quería usted con su hijo, como lo que hablábamos al principio. Buscó la salvación antes de lanzarnos a este mundo tan complejo. Buscó la manera de salvarnos, porque sabía él que no éramos capaces de sostener la santidad, ni la condición con la cual nos creó. Y por eso buscó la salvación. Y por eso cuando yo nací, cuando usted nació, la cuenta de sus pecados ya había sido cancelada. A mí me gusta decir eso, ¿verdad? Cuando yo nací ya la cuenta de mis pecados estaba cancelada. Yo tenía por supuesto que dar los pasos. Tuve que dar los pasos para que esa salvación llegara a mi vida, como también lo tuvo que dar usted. Pero Dios no quiere que ninguno se pierda. Así que si usted le está deseando el mal a un vecino porque es mala persona, porque sí los hay. Humanamente tenemos que decir que hay vecinos que uno quisiera que Dios se los llevara antes de tiempo. Aquella persona que te debe salvar y no te la paga, y te la puede pagar pero no te la paga. Pero aún así Dios lo ama. Dios no quiere que se pierda. Dios lo creó para salvarlo. Ponte de pie, mis queridos hermanos, y piensa en esa persona que de pronto no te cae bien, y pídele a Dios por ella, porque por mucho que no te caiga bien, Dios la creó para salvarla. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios estableció a su Hijo como la solución perfecta para el pecado del hombre. Solamente que tenemos que mirar, confiar y poner toda nuestra fe absoluta en lo que Él hizo. No en que yo sea bueno, no en que yo regale plata, no en que yo no voy a baile, no en que yo doy plata en Navidad para los niños, aunque yo le oí al vecino el plático de arroz. No, eso no es lo que me hace salvo a mí. Me hace salvo fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo tengo que poner mi fe absolutamente, así como aquella gente tenía que poner la fe en la serpiente de bronce para poder ser sanos de la serpiente, del veneno. Yo también tengo que poner mi fe absoluta en lo que Él hizo para poder ser librado de la condenación eterna e ir al cielo y habitar con Él por los siglos de los siglos. Bendice a aquella persona que tú por algún motivo no te gusta, por algún motivo que te hizo algún daño, porque te tira indirectas, porque te ha hecho la vida imposible, porque te robó una plata, te robó algo. Pídele a Dios misericordia y pídele perdón a Dios, porque un día
le deseaste mal a esa persona. Pero recuerda que Dios no quiere que se pierda, porque Él solamente pide una mirada de fe, una mirada de confianza, una mirada donde nos abandonemos a lo que Él ha dicho para salvarnos. Oh Dios de los cielos, tú no quieres que nadie se pierda. Quizás yo le he deseado mal a muchas personas. Hoy te pido que me perdones. Quizás yo he deseado la muerte de alguien, pero tú no deseas que el pecador muera eternamente, porque antes de que ese pecador naciera ya tú habías provisto la solución para su pecado, la solución para que él no se pierda. Señor, y te pedimos por nuestros familiares inconversos, por esas personas que nos han hecho la vida imposible, que quizás se burlan de nosotros, que quizás nos lanzan epítetos, frases ofensivas, frases desobligantes, pero ten misericordia de ellos, Padre, porque en tu corazón no está llevarlos al infierno, en tu corazón está el salvarlos. Sálvalos, Padre, alcánzalos de alguna manera, que a esa persona que yo pues no la miro bien, que yo pueda verla en el cielo, pueda verla en la gran cena del Cordero, porque si tú no quieres que se pierda, yo tampoco debo querer que se pierda. Oh Dios, te bendecimos. Oh Dios, te adoramos y te damos gracias por ser tan bueno, Señor, que antes de lanzarnos a este mundo tan complicado, tan lleno de maldad, ya tenías un salvavidas para nosotros. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres increíble, Señor, increíblemente maravilloso. Por eso te bendecimos en esta mañana, por eso te adoramos, por eso damos gloria a tu nombre, por eso honramos tu gloriosa presencia. Gracias, Padre, porque ese amor tuyo sigue vigente hoy para alcanzar al perdido, para alcanzar a aquel que nosotros hemos desechado. Oh Padre, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por tu maravillosa realidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que Dios le bendiga, hermanos.